Esta es la unidad 7 del bloque de física moderna. En ella vamos a analizar el efecto fotoeléctrico, que es uno de los conceptos importantes que os entrarán en las PAUs. Lo primero de todo va a ser echar un poco la vista atrás y recordar pues el año pasado, cuando erais jóvenes y la vida era sencilla. Empezábamos primero de bachillerato y empecé el curso explicándoos la naturaleza de la luz. Recordad que explicamos que durante 200 años se estableció una encarnizada batalla entre dos grupos de científicos. De un lado, los científicos ondulatorios defendían la naturaleza ondulatoria de la luz, defendían que la luz era una onda. En el bando de los ondulatorios teníamos gente como Young, como Higgins, como Hooke, como Maxwell. Por otro lado estaban los corpusculares, aquellos que defendían que la luz era una corriente de corpúsculos. Ahí teníamos gente como Newton o como el propio Einstein, que es el responsable del efecto fotoeléctrico, de la teoría del efecto fotoeléctrico que vamos a ver aquí. A lo largo de esos 200 años, recordar que teníamos evidencias de todo tipo. Había experimentos que se explicaban igual de bien con la naturaleza ondulatoria que con la naturaleza corpuscular, y había experimentos, evidencias, que demostraban una de las naturalezas y demostraban también que la otra no era cierta. Es decir, había fenómenos como el efecto fotoeléctrico que demostraban la naturaleza corpuscular y negaban por completo la naturaleza ondulatoria. No podía producirse el efecto fotoeléctrico atendiendo a la naturaleza ondulatoria de la luz, no podía explicarse de esa manera. Y había cosas relacionadas, por ejemplo, con la propagación que no podían explicarse de ninguna de las maneras atendiendo a la naturaleza corpuscular y solamente se explicaban atendiendo a la naturaleza ondulatoria. Por ejemplo, pues el experimento de la doble rendija de Young. Al final de todo esto, ¿cómo acabó la cosa? Pues con una solución de compromiso, con lo que llamamos la dualidad onda-corpúsculo. La comunidad científica aceptó que la luz al mismo tiempo es las dos cosas, que la luz tiene un comportamiento dual, que en ciertas ocasiones se comporta como una corriente de partículas y en ciertas ocasiones se comporta como una onda. De hecho, se dieron cuenta después de todos estos experimentos que aquellos fenómenos relacionados con la propagación de la luz se explicaban mejor atendiendo a la naturaleza ondulatoria de la luz. Y aquellos fenómenos relacionados con la interacción con la materia, como es este del efecto fotoeléctrico, se suelen explicar mejor atendiendo a su naturaleza corpuscular. Pero al final acabamos llegando a esa solución de compromiso de que la luz es al mismo tiempo las dos cosas, que a la naturaleza de vez en cuando hay que mirarla de esta manera. La luz se transmite a fotones. ¿Qué es un fotón? Un fotón es un paquetito de energía, ¿sí? Cada radiación monocromática, la luz roja, la luz amarilla, la luz verde, cada una de ellas tenía un fotón, un paquete de energía que le era característico. Y los fotones de las diferentes radiaciones monocromáticas se diferenciaban en su energía. Un fotón de luz roja, por ejemplo, es menos energético que un fotón de luz violeta. La teoría cuántica establece que la energía no existe de forma continua, no puede existir cualquier cantidad de energía, sino que la energía está cuantificada. La energía existe a paquetitos y eso es muy difícil de entender porque en nuestro universo macroscópico las cantidades de energía que entran en juego son tan grandes que ese comportamiento corpuscular lo perdemos. Para darse cuenta del comportamiento corpuscular, de que la energía está cuantificada, necesitamos fenómenos en los que haya implicadas cantidades muy pequeñas de energía. Esto es difícil de explicar, ¿vale? Pero de vez en cuando os pongo el ejemplo del vaso de agua. Uno piensa que la cantidad de agua que puede meter en un vaso de agua es una cantidad continua, que podría poner la cantidad de agua que le diera la gana. Y sin embargo, si os ponéis a pensar en la molécula de agua, os daréis cuenta de que no es así. Uno no puede poner la cantidad que quiera de agua dentro de un vaso de agua. Podrás decidir si pones una molécula de agua o no la pones. Lo que pasa es, claro, que en un experimento macroscópico como es llenar un vaso de agua, ahí ese comportamiento cuántico lo perdemos. Si tuviéramos que meter 10 moléculas de agua dentro del vaso, veríamos que bueno, o metemos una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, así hasta 10. Ecuación de Planck. La ecuación de Planck, pequeñita como es, aquí la veis, dice que la energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Dicho de otra manera, la energía del fotón y la frecuencia de la radiación al cual este fotón pertenece son directamente proporcionales. A más energía del fotón, más frecuencia tiene esa radiación. Por ejemplo, he dicho antes, los fotones de luz roja son menos energéticos que los fotones de luz violeta. Del mismo modo, la frecuencia de la radiación roja es más pequeña que la frecuencia de la radiación violeta. La constante de proporcionalidad entre la energía y la frecuencia es la constante de Planck. Bien, y esta ecuación, pues chiquitilla como es súper importante. Es una ecuación absolutamente importante. ¿Por qué? Porque es la puerta que comunica el universo corpuscular con el universo ondulatorio.
La energía, que es una característica de la partícula, me la relaciona con la frecuencia, que es una característica de la onda. Bien, a continuación de esto tenéis un ejercicio que están resueltos aparte. Y bueno, y ahora llegamos ya a meternos en harina, vamos a hablar del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, como os dije, fue escrito por Einstein. De hecho, la gente piensa que a Einstein le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad y no es así. Le dieron el premio Nobel justamente por su descripción del efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Prestar atención a la definición porque a veces la preguntan, ¿vale? El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones desde una superficie metálica cuando sobre ella incide una radiación electromagnética de cierta frecuencia. Aquí tenéis un applet que explica muy bien cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Tenemos una lámpara que es la que está irradiando esta placa metálica, que es de sodio, y entonces nosotros podemos regular las siguientes cosas. De momento, podemos regular la intensidad, cantidad de fotones que envía por unidad de tiempo, y aquí podemos regular la longitud de onda de ese fotón. Entonces, bueno, ahora veis que tenemos una longitud de onda muy grande, es decir, una frecuencia pequeña, poca energía, fotones rojos, poco energéticos, y tenemos la lámpara funcionando al 50%. ¿Qué es lo que pasa? Pues si os dais cuenta, yo puedo subir la intensidad de la lámpara hasta el 100%, y sin embargo, por muy alta que sea la intensidad de la lámpara, no vamos a conseguir que el efecto fotoeléctrico se produzca. Con fotones poco energéticos, tanto da cuantos fotones envíe contra la placa metálica, ni uno solo de ellos será capaz de arrancar electrones. Esto va en contra de la teoría ondulatoria. Según la teoría ondulatoria, la energía transmitida por esta radiación se transmite de forma continua. Así que la luz tendría que ir irradiando esta placa metálica y a la larga esa irradiación acumulada tendría que acabar aportando la energía suficiente para arrancar el electrón. Y esto, en el efecto fotoeléctrico, como veis, no funciona. Tanto da cuántos fotones envíe de una baja frecuencia. Por más alta que sea la intensidad que yo ponga, si la frecuencia de los fotones es pequeña, si los fotones son poco energéticos, no se produce el efecto fotoeléctrico. Vale. Mantengamos la intensidad más o menos a la mitad y vamos a ir subiendo la frecuencia de la radiación incidente. Vamos a graficarlo también. Subimos la frecuencia, vamos enviando fotones cada vez más energéticos. Daros cuenta de que mantengo la intensidad alrededor de la mitad, del 50%, y ahora estoy pasando ya por los fotones rojos, naranjas, fotones amarillos, verdes, cada vez más energéticos, y ahora veis que por ahí empiezan a arrancarse electrones. Hay una cierta frecuencia, a la que llamamos la frecuencia umbral, a partir de la cual el efecto fotoeléctrico se produce. Si yo bajo de esa frecuencia umbral, el efecto fotoeléctrico ya dejará de producirse, dejarán de arrancarse fotoelectrones. Bien, subamos. Otra vez, llega a la misma frecuencia de antes más o menos y veis que empiezan a arrancarse electrones. Veis que van más o menos lentos, ¿verdad que sí? ¿Qué efecto tendría ahora aumentar la intensidad? Una vez el efecto fotoeléctrico se está produciendo, si yo envío más fotones de estos que sí que consiguen arrancar electrones, pues arranco más electrones. Siguen yendo lentos, pero arranco más electrones que antes porque estoy enviando más fotones de estos de color verde. ¿Qué efecto tendría aumentar la frecuencia? Vemos que los verdes consiguen arrancar electrones. ¿Y qué es lo que pasa si de repente yo en lugar de fotones verdes envío fotones azules, violetas, fotones ultravioletas? ¿Veis el cambio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con estos electrones que se arrancan? Se arrancan y van cada vez con más energía. Si os fijáis en esta gráfica, a medida que va aumentando la frecuencia, para frecuencias pequeñas no pasa nada. Hay una cierta frecuencia, la cual llamamos frecuencia umbral, a la cual este efecto empieza a producirse y entonces a partir de ahí, cuanto más frecuencia tengan los fotones que enviamos, más energía cinética tienen los electrones que se arrancan. Si volvemos a bajar la frecuencia, tendremos que arrancamos electrones porque estamos por encima de la frecuencia umbral, pero cada vez salen con una energía más pequeña. ¿Sí? Vale, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Veis que la luz verde está arrancando ahora mismo electrones. Sí, poquitos, pero está arrancando electrones. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de tener esta placa que es de sodio, yo pongo una placa de zinc, por ejemplo? Pues os dais cuenta que ahora, de repente, ¡pam!, se acaba el efecto fotoeléctrico. Resulta que ahora esa luz verde que antes arrancaba electrones, ahora no lo hace. Y por supuesto no hace falta que baje esto, ¿verdad que no? Si lo bajo, si la luz verde no consigue arrancar electrones, ni la roja, ni la naranja lo conseguirá. ¿Qué es lo que pasa? Habrá una cierta frecuencia de la radiación incidente, azul,
azul oscuro, violeta. Tiene que haber una cierta frecuencia de la radiación incidente a partir de la cual el efecto fotoeléctrico se produzca también con una placa de zinc. Fijaros que ahora ya empiezo a arrancar electrones. Simplemente lo que está cambiando es la frecuencia umbral. Este necesita más energía para conseguir arrancar electrones. Pero sigue comportándose, el efecto fotoeléctrico sigue comportándose igual. Si yo aumento ahora esa frecuencia de la radiación incidente, lo que haré será que arrancaré electrones con más velocidad. ¿Qué efecto tendría ahora que ya los estoy arrancando una variación en la intensidad? Pues si pongo poca intensidad, arrancaré pocos, sí, como veis a mucha velocidad, pero pocos. Si pongo más intensidad en la lámpara, como envío más fotones por unidad de tiempo, pues arranco más electrones. ¿Qué tenemos claro? Que el efecto fotoeléctrico se produce o no se produce dependiendo de la energía de los fotones incidentes. Ya puedes enviar los fotones que te dé la gana. Si no dan la talla, si no tienen la energía necesaria, no vas a arrancar ni un solo electrón. Sin embargo, si dan la talla, a partir de una cierta frecuencia de la radiación incidente, a partir de una cierta frecuencia de los fotones que tú envías, entonces esos fotones consiguen arrancar el electrón y si son más energéticos, sobra más energía que se emplea en energía cinética. Si son menos energéticos, pues lo arrancan justito y sale con una velocidad, como veis, más pequeña. Vale, y ahora os explico lo del potencial de frenada. Fijaros qué les pasa ahora. He llegado a interrumpir totalmente la corriente eléctrica. Ahora no pasa nada de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque he puesto un potencial suficiente, este potencial de 8 voltios llega a frenar los electrones. Einstein se dio cuenta de que para una cierta frecuencia de la radiación incidente conseguía que la luz arrancara electrones de la placa del metal. Él podía medir estos electrones que se arrancaban mediante un amperímetro que medía el paso de corriente. Cuando los electrones se arrancaban, el amperímetro marcaba, cuando los electrones no se arrancaban, el amperímetro no marcaba nada, ¿vale? Entonces resulta que se dio cuenta de que los electrones solamente se arrancaban cuando la radiación incidente tenía una cierta frecuencia. Fotones que tenían una energía mínima arrancaban electrones del metal. Fotones que no llegaban a esa energía mínima no arrancaban electrones del metal. Esto niega por completo la teoría ondulatoria. Si la luz fuera una onda, esa onda tendría que transmitir energía de forma continua. Los electrones del metal tendrían que ir acumulando a la larga esta energía radiante y con el tiempo suficiente, el efecto fotoeléctrico se tendría que producir con cualquier frecuencia de la radiación incidente. Y esto, sin embargo, no pasaba. Solamente para una cierta frecuencia de la radiación incidente, que llamábamos frecuencia umbral, se producía el hecho de que se arrancaran electrones. Resulta que cada metal tenía una frecuencia umbral determinada, pero con todos ellos funcionaba de la misma manera. Había una frecuencia mínima que tenían que tener los fotones, una energía mínima de los fotones. Y entonces, cuando se alcanzaba esa energía mínima, los electrones se arrancaban. Si te pasabas de esa energía mínima, si el fotón era más energético, toda la energía que sobrara de esa energía mínima se aprovechaba en forma de energía cinética. Entonces, con todo esto, Einstein hizo una descripción, planteó un modelo para explicar el comportamiento del efecto fotoeléctrico. Bien, su primera premisa es que la interacción del fotón con el electrón es siempre uno a uno, es face to face, es decir, tú puedes enviar los fotones que te dé la gana a enfrentarse con la placa metálica, ¿sí? Pero cuando se encuentra el electrón de la placa metálica con el fotón que tú envías, por más fotones que hayas enviado, siempre la relación electrón-fotón es uno a uno, cara a cara, ¿vale? Entonces, o el fotón da la talla y tiene la energía necesaria para conseguir arrancar ese electrón, o el fotón no da la talla. Da igual cuántos fotones lo hayan acompañado porque solamente uno de ellos se enfrenta al electrón, ¿sí? Y tiene que tener la energía suficiente para arrancarlo. ¿Que consigues arrancarlo? Pues perfecto. Toda la energía sobrante va a parar a energía cinética, por decirlo de alguna forma, arrancas el electrón y además lo mandas a hacer puñetas con un montón de energía cinética. La energía del fotón se utiliza en dos cosas. Esto es lo que se llama el trabajo de extracción o función de trabajo. Vendría a ser la energía que necesitas para arrancar el electrón. Y este otro término que veis aquí es la energía cinética. ¿Qué es lo que me dice esta fórmula del efecto fotoeléctrico? Dice algo extraordinariamente sencillo. Dice, mira, chaval, tu fotón tiene una energía y esa energía se reparte de la siguiente manera. Una cierta cantidad de energía, trabajo de extracción, energía mínima para conseguir arrancar el electrón. Y lo que te sobre es energía cinética.
Y luego el concepto de frecuencia umbral. ¿Qué es la frecuencia umbral? Pues es la frecuencia a partir de la cual los electrones empiezan a arrancarse. Esta fórmula es muy parecida a la ecuación de Planck. Dice energía es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Estamos hablando de la frecuencia mínima para conseguir arrancarlo.